Fuimos a escuchar a mujeres y a hombres de a pie, en la City porteña. Queríamos escuchar qué opinaban, qué opinan, qué cuestionan, qué dudas tienen respecto a este presente económico, dólar, subsidios. Sorprendente respuesta. Lo que queda claro, sin lugar a dudas, nuestro pueblo sabe de qué se trata. Después seguimos charlando con Alfredo Zayat. La verdad, una charla interesantísima porque uno aprende, consolida información y también razona, teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, pero sobre todo lo que pasa por la cabeza de los poderosos que pretenden seguir apropiándose de la renta de una Argentina rica que por razones obvias debe ser justa, donde todos estemos incluidos. Tema de subsidios al transporte, a la energía, al gas, ¿vos pensás que el gobierno los debe mantener? Totalmente. Es decir, cada vez está más justo la soga para la clase media y estaría bueno que nos den una mano. Sí, en realidad es mantener a los sectores más desfavorecidos, a los sectores que lo pueden hacer y lo pueden pagar. No, digamos, se tendría que ver si se puede discriminar si se puede hacer esa diferenciación como para poder discernir qué sectores pueden acceder a ese subsidio y cuáles no. Los tiene que recortar porque no vaya un momento que va a ser una bola que no va a poder parar, para mí. ¿Y la eliminación debería ser total o de a poco, discriminando sectores? No, pues de a poco, me parece ir de a poquito para que la gente se vaya acostumbrando, pero tienen que desaparecer los subsidios. Mantenerlos, por supuesto, para ayudar a la población, a todos nosotros. No sé lo que pienso, pero que a mí me conviene que lo mantengan, me conviene. Porque de repente me dijeron que la luz, que yo estoy pagando 89 o ponerle con él subsidiada, de repente me van a venir 200, 150 pesos. Yo creo que se está informando mal. Los subsidios que se cortaron no es ni al transporte, ni al gas, ni a la luz. Son subsidios a empresas que son sumamente productoras de riquezas y que esas divisas no quedan en el país, sino que se iban. Los subsidios del transporte, yo creo que esta presidenta es bastante inteligente como para dejarnos a pata a los argentinos. Hay una idea principal con el tema de los subsidios que a mí me parece importante remarcar. Los subsidios no son malos. La utilización de subsidios en la economía, tanto para sectores productivos como para la población, es de una práctica habitual en economías de mediano desarrollo y desarrolladas. O sea, los subsidios no son malos. Es una herramienta de política económica fundamental. En la Argentina, del 2003 a la fecha, los subsidios han tenido dos pilares importantísimos. Impulsar el consumo, permitiendo un mayor poder adquisitivo de la población y fundamentalmente de los sectores medios y trabajadores, porque al no aumentar el transporte, ni el gas, ni la luz y el agua, implicaba tener un poder adquisitivo adicional para poder impulsar el consumo y mejorar las condiciones de vida de la población. Y a la vez, al impulsar el consumo, impulsaba también como uno de los principales motores el crecimiento económico, entrando en un círculo virtuoso. Eso por un lado. Y el segundo pilar, muy importante también, es que los subsidios sirvieron para alentar, impulsar el proceso de reindustrialización de la Argentina, porque sectores productivos importantes, pequeños, medianos y grandes, sectores del comercio y sectores de servicios públicos y servicios privados, tuvieron una tarifa más baja que, entre comillas, la que se supone que es de mercado. Por consiguiente, impulsó un proceso de reindustrialización y crecimiento. O sea que hay que entender bien lo que es un subsidio y cuál es su utilidad en función al crecimiento y al bienestar general. Dicho esto, pasado un periodo de elevado crecimiento del 2003 hasta el 2010 a una tasa anual acumulativa del 7,6% y a un proceso lanzado ya de reindustrialización, dice, bueno, aparece la idea de reordenemos el monto de subsidios. Y me parece que es importante ese reordenamiento que implicaría en algunos casos disminuir o eliminar el subsidio en sectores que ya tienen tasas de rentabilidad muy elevadas, pero más importante aún, a mi entender, parte por el tema de la transparencia de la asignación, como quiénes son los destinatarios de esos subsidios. En transportes, por ejemplo, el tema de la asignación como el destinatario no es transparente, no fue transparente durante todos estos años. Entonces,
los empresarios de colectivos recibían subsidios y a la vez sin información por parte del sector público, decir, bueno, a ver, ¿cuántos pasajeros transportás? ¿Por qué ese monto de subsidio? Entonces, la transformación de esa asignación necesaria del subsidio al transporte avanza cuando se quiere implementar la tarjeta SUBE, porque ahí se transparenta cuántos pasajeros, se transparenta quiénes son los pasajeros y por consiguiente se hace más transparente la asignación y se sabe cuál es el destino. Por eso hay una resistencia muy fuerte de las empresas de transporte para la generalización de la tarjeta SUBE y por eso no se puede avanzar en una forma más acelerada. Hay dos aspectos que también quiero mencionar. Uno es la disputa política. Hay una disputa política. Entonces, en esa disputa política se utilizan factores que pueden ser de la economía, que pueden ser de la política, pueden ser del tema social, puede ser del tema de inseguridad, dentro de lo que es una disputa política. Y para ahí puede haber tergiversación, falsedades, medias verdades. Entonces, eso es parte de la disputa política. Entonces, cuando se dice ahí el boleto del colectivo puede irse a 4, a 5 pesos, eso es parte de la disputa política. Le preguntamos a Alfredo Zayat qué significa profundizar el modelo. Porque seguramente para algunos significará una cosa, para otros algo diferente. Pero teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de los argentinos, ¿qué sería profundizar el modelo, ir por más? Cuenten conmigo para lo que falta, dice la presidenta. Zayat es claro, es conciso, es contundente. ¿Cuáles te parecen que deberían ser las prioridades del gobierno para los próximos 4 años? Educación, sobre todo, y trabajo. Una cosa lleva a la otra. Salud, por supuesto, educación, como siempre, y trabajo. Trabajo, levantar todo, el campo de trabajo, levantar los sueldos, la base de la población, en vez de apuntar para arriba, apuntar a la base para que todos empecemos para arriba, ¿no? Y esto crezca. Me parece profundizar un poco lo que se está haciendo hasta ahora, tratar de incluir a más sectores, que esos sectores que ya se incluyeron, otorgarle mayor cantidad de derechos. En realidad es hacer un poco más abarcativo el modelo ya bastante inclusivo y redistributivo que tiene el gobierno nacional actualmente. Parar un poco la inflación y nada más, calculo que eso, después va en crecimiento, me parece que está bien. Y en economía en general es ver el tema de los índices, de la inflación, eso es vital, porque si no, no hay fiabilidad posible, ¿no? A mí me parece que hay algunas deudas con la parte medioambiental que, digamos, es importante resolver. Y el tema de la seguridad está bastante complicado. A mí me parece que habría que apuntalar mucho a la educación. Creo que es un tema que no se soluciona de un día para el otro. Yo creo que la educación es la base de que todos, digamos, tengamos otro tipo de conciencia, de que haya más trabajo y de que haya más oportunidades y la gente tenga un futuro, una visión de futuro, ¿no? Bueno, rápidamente, ¿cuáles pueden ser prioridades? Seguir creando empleo, incrementar el empleo formal y por consiguiente bajar el empleo informal, seguir mejorando el poder adquisitivo de la población, hacer transformaciones a partir de paulatinas, pero necesarias, como las reformas tributarias, para hacer aún más progresivo el sistema impositivo, cambiar la ley de entidades financieras para que haya un sistema financiero en función del sector productivo y no solo para la especulación o para cobrar comisiones abusivas, como es el grueso de las ganancias que hoy tienen los bancos, modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que el Banco Central tenga mayores herramientas de intervención en la economía, como para fomentar la integración territorial a través del crédito al interior del país. Y un avance que me parecería sustancial es lo que es la ley de tierras y un abordaje a un cambio de la ley de regulación de la inversión extranjera. Bueno, más o menos esto es alguno de los aspectos importantes, que habla también de una profundización del modelo industrial, mejorar su perfil de especialización industrial. Bueno, hay muchas cosas para hacer, digamos. Me parece que nadie puede
pensar que el actual proyecto político y el proceso económico ya está acabado, sino que requiere su perfeccionamiento, seguir cumpliendo algunas de las asignaturas que están ahí para saldar, el tema del acceso al suelo urbano, el acceso a la vivienda, extender la red de cloacas. Bueno, sería muy largo, pero me parece que está claro cuáles un poco los desafíos de aquí para adelante. De la crisis internacional es una restricción fuerte para las economías emergentes, América Latina y entre ellas Argentina. Es un factor muy relevante a tener en cuenta para el desarrollo de las políticas, pero precisamente teniendo en cuenta ese contexto internacional, el fortalecimiento del mercado interno, la defensa del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores es fundamental precisamente para amortiguar los costos ineludibles de una crisis internacional. Y dentro de los elementos locales, domésticos, hay desafíos a niveles regionales de América Latina muy importantes precisamente para enfrentar con mayores armas, mejores armas, la crisis internacional. Una de ellas, obviamente, que es la integración y la confianza política que hay entre los gobiernos de la región. Pero yendo a algún aspecto puntual y al aspecto financiero, fundamental avanzar en una arquitectura financiera regional para amortiguar el potente perturbador que significa la actual arquitectura financiera internacional, donde está el Fondo Monetario y el Banco Mundial como los símbolos de esa arquitectura financiera internacional, las calificadoras de riesgo y los grandes bancos internacionales. O sea, la necesidad de avanzar en una arquitectura financiera regional es fundamental para América Latina, para estar mejor preparada para el nuevo reordenamiento de la economía mundial que se está dando. Digamos, no es que hay que esperar un nuevo reordenamiento de la economía mundial, ese reordenamiento de la economía mundial se está dando. Entonces, una arquitectura financiera regional es fundamental para intervenir mejor en ese nuevo mundo. ¿Cómo? Con el Banco del Sur, con un fondo latinoamericano de reservas, con comerciar entre los países con sus propias monedas, desdolarizando el comercio intrarregional. Digamos, son factores y medidas fundamentales para la región para estar mejor posicionada ante un escenario internacional complicado. ¿Mantener? Totalmente. Es decir, cada vez está más justo la soga para la clase media y estaría bueno que nos den una mano. Sí, en realidad es mantener a los sectores más desfavorecidos, a los sectores que lo pueden hacer y lo pueden pagar, no, digamos, se tendría que ver si se puede inscribir. La verdad, una charla interesantísima porque uno aprende, consolida información y también razona, teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, pero sobre todo lo que pasa por la cabeza. Fuimos a escuchar a mujeres y a hombres de a pie, en la City porteña. Queríamos escuchar qué opinaban, qué opinan, qué cuestionan, qué dudas tienen respecto a este presente económico, dólar, subsidios. Sorprendente respuesta. Lo que queda claro, sin lugar a dudas, nuestro pueblo sabe de qué se trata. Después seguimos charlando con Alfredo Zayat, de los poderosos, que pretenden seguir apropiándose de la renta de una Argentina rica que por razones obvias debe ser justa, donde todos estemos incluidos. Tema de subsidios al transporte, a la energía, al gas. ¿Vos pensás que el gobierno los debe